Hey, Shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio, y vamos a comenzar dándole toda la honra, gloria y alabanza a nuestro Dios, nuestro poder, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Karaka, Quadash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, mis maestros en esta preciosa verdad. Paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que pertenecen al electo de la nación de Israel, los que han sido predestinados, escogidos a la salvación en estos últimos días de juicio en los que estamos entrando. Y como mencioné al principio, Yahweh, ese es el verdadero nombre del Padre, a quien ignorantemente nuestra gente llama Jehová, Yahweh, Yah. Piensan que su nombre es Dios, y ese es nada más un título. El nombre del Padre, el Dios de la Biblia, es Yahweh, en el hebreo anciano, el hebreo antiguo, la lengua santa. Bahasham significa en el nombre de Yahweh Shai. Ese es el nombre del Hijo, a quien malamente e ignorantemente nuestra gente llama a Cristo, Jesús o Yeshua. Y esos nombres son nombres que son malditos, tienen una vibración, una fama llena de maldad, ¿eh? Nosotros no adoramos el nombre de Jesús ni de Cristo. Nosotros tenemos el nombre en el único en el cual hay salvación, que es Yahweh Shai. Significa el Salvador en el hebreo. Y Raja Quadash, eso es Espíritu Santo, ¿ok? Y ustedes llamados hoy en día, llamados negros, latinos e indígenas, y también diferentes hombres y mujeres dispersos entre todas las naciones, somos la nación de Israel. Somos los descendientes por carne y sangre de Abraham, Isaac y Jacob, el linaje escogido. Esos títulos de latino, de negro, de indígena, son títulos y nombres de esclavitud, ¿no? Y por el poder y espíritu de Yahweh Shai, hemos recibido de vuelta nuestra herencia, nuestra verdadera identidad, ¿no? No esos títulos que nos pusieron en los años 1500 por estos edomitas del autoproclamado hombre blanco, ¿ok? Y para entrar en el tema, que es cómo es que las tribus de Israel, que a un tiempo estábamos habitando allá en el Medio Oriente, nuestra tierra, cómo es que nosotros terminamos en este continente llamado americano. Porque si no sabías, ese viaje que las tribus del norte de Israel hicimos a las Américas está escrito en la Biblia, y eso es algo que no te enseñan en las iglesias ni en las escuelas. La gente habla de las tribus perdidas de Israel, hablan de los judíos de Judá, pero no te hablan cómo es que nosotros, que antes nos llamaban mayas o aztecas, ¿cómo se llaman? Los de allá de Perú, los incas y todas esas civilizaciones, no te dicen cómo es que vinieron aquí. Para eso vamos a entrar a las escrituras y vamos a viajar en la historia, al pasado de la historia de nuestra nación. ¿Qué es lo que ha sucedido como una nación
de nuestra gente. Esto es Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 9, que dice: y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y cuando tú lees, sabes que cuando rey David, él empezó a gobernar, las 12 tribus de Israel estaban unidas bajo un solo rey, que era pues rey David. Había un orden en nuestra nación. Y cuando rey David gobernó, Israel andaba comportándose de una buena manera, man. Las naciones estaban sujetas y sometidas a rey David, porque Yahweh, Ba'ashem Yahabushai, él había puesto a las naciones bajo la sujeción de rey David, porque estaban en orden. Tú sabes en la historia que cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, nuestro poder, Él entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Pero cuando le desobedecemos y no caminamos bajo sus mandamientos, pasa lo contrario. El Señor nos entrega a nuestros enemigos. Y lo que sucedió en el año 1400 fue que el Señor nos entregó en las manos de esa nación que vuela como un águila, como estaba escrito en la profecía de Deuteronomio 28. Y desobedecimos a nuestro Dios, nuestro poder, y Dios mismo, el Dios de la Biblia, Él mismo mandó al español, al francés, al portugués, al inglés, a esta tierra a conquistar a nuestra gente. El Dios de la Biblia, Él mismo ordenó que Cristóbal Colón y los conquistadores, Hernán Cortés, vinieran a esta tierra a cometer una masacre. Ahora, ¿eso justifica lo que hicieron? No. Ellos van a tener que pagar lo que le hicieron a nuestra gente. Pero el Señor mismo fue quien los guió a esta tierra para encontrarse con su pueblo. ¿Ok? Y pues rey Salomón era hijo de rey David. Rey David le entregó el trono con todo listo, man. Rey Salomón recibió el trono, todo ya bien acomodadito. Y rey Salomón, en la reencarnación, si lo puede recibir, es Yahabushai, al que le llaman el Cristo. Y el reinado de rey Salomón fue una probadita de lo que va a venir en el reino. Todas las naciones le daban tributo. Rey Salomón tenía amigos a los reyes, como amigos a los reyes de las otras naciones, man. Todo estaba en paz, man. Su propio nombre lo dice, de rey Salomón. Yahabushai, él es el príncipe de paz. Pero ¿qué sucedió después? De todas las viejas que rey Salomón tenía, él empezó a seguir sus costumbres y a construirle altares a los dioses de sus viejas, man. Y ahí fue el gran error de rey Salomón. Por querer complacer a sus mujeres, él terminó construyéndole templos a Baal y diferentes dioses ajenos, man. Por eso es que aquí dice en Primera de Reyes 11 y 9: y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón, su mente, se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó
lo que el Señor le había ordenado. Salomón prefirió ganar el amor de las mujeres antes que servir a su Dios, Yahweh, man. Y esa es la misma actitud que todo Israel ha tomado. Prefieren quedar bien con hombres antes de quedar bien con su Creador, man. Y eso se ha convertido en nuestra ruina como una nación. Y nosotros a un tiempo también estamos en ese espíritu. Pero por el sacrificio de Yahushua mandó su Espíritu Santo y ahora nos hemos arrepentido y reconciliado con nuestro Dios Yahweh, Ba'ashem Yahushua, en el nombre de su Hijo Yahushua. Y estamos empezando a guardar los mandamientos a lo mejor de nuestra habilidad, porque ya no estamos en los tiempos antiguos que éramos soberanos, que teníamos la habilidad para guardar ciertas leyes, como el día de reposo, man. En el tiempo antiguo, si tú estabas en el día de reposo, tú no ibas a trabajar, man. Y si tú eras empleado de otro israelita, pues ese maestro o ese jefe que tú tenías, que también era un israelita, él iba a cerrar su negocio porque él iba a guardar el reposo. Sus empleados iban a guardar el reposo. Los extranjeros israelitas que andaban habitando entre nosotros iban a guardar el reposo. Ahí era una habilidad diferente. Ahora tú no puedes estar faltando a tu trabajo cada día que cae el reposo, man, y en días diferentes, porque te van a correr, man. Pero hay otras cosas que sí podemos guardar. Tenemos la habilidad de practicar ese hecho, man. Pero dice Primera de Reyes 11:11, y el Señor le dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Porque bajo el mandato del rey Salomón, las 12 tribus estaban en unión, sirviendo bajo un solo rey. Pero por causa del pecado del rey Salomón, el Señor dividió a Israel en dos: reino del norte y reino del sur. Esto fue algo que sucedió entre nuestra gente. Y luego había guerra interna entre las tribus, ¿ves? Entre nuestra familia. Que eso no debe ser así, ¿ves? En el reino no va a haber división. Ahorita mismo ya no existe, tú hermano, tú eres del norte y yo soy del sur. Ahora, a veces mencionamos: oh, este hermano es del reino del norte, o pues él sabe español, y que vaya con los hermanos que enseñan en español, que en su mayoría enseñan a los reinos del norte de Israel, que son los llamados latinos o indígenas. Y están los hermanos del reino del sur, que en su mayoría son los llamados negros, a los que hoy le llaman afroamericanos o caribeños de las islas de Jamaica, los levitas, los haitianos, diferentes islas que hay. La mayoría habla inglés y son morenos, llamados negros. Pero nosotros ya no operamos con esa división que antes existía.
Hey, tú eres del norte, yo soy del sur. No somos pinche pandilla, man. Da igual, somos Israel, man. ¿Ok? La profecía decía que esa envidia y esa rivalidad entre las tribus iba a cesar, man. Y es lo que estamos viendo ocurriendo en estos días. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Y el hijo de rey Salomón era Roboam, y al hombre que se le fueron dadas las otras tribus del norte fue a Jeroboam, que ese Jeroboam era un maldito, man. Él era un idólatra que siguió las malas costumbres que el rey Salomón introdució él mismo a la nación de Israel cuando él empezó a escudriñar todas las cosas. Y él empezó a cometer idolatría, brujería. Hey, tú sabes que para hacer alta brujería tienes que hacer homosexualidad y... Hey, man. Hey, Salomón se desvió gacho, man. Él escudriñó todo lo que existe debajo del sol, lo bueno y lo malo. Y luego vamos a mirar que en esa división que hubo, la línea del reino del sur, que empezaba con Roboam, el hijo de Salomón, ellos guardaban el mandamiento de Yahweh, pero los del reino del norte, que empezó con Jeroboam, se desviaron de del camino, man. No hubo ningún rey en el reino del norte, ningún llamado latino, ningún indígena que fuera justo ante los ojos del Señor. Hubo un vato que se llamaba Jehú o Jehú, que él tenía el celo del Señor, y el vato, en su celo, él empezó a masacrar a todos los idólatras para que se volvieran al Señor. Y dice que el Señor se agradó, pero ni aún así pudo evitar que la maldad luego entrara en él y empezó a cometer maldad, man. Cuando yo leí de Jehú, dije, hey, ese hermano andaba en fuego, man, por el Señor. Él tenía un celo, pero dice que aún así él se desvió del Señor, man. Pinche reino del norte, man, vale madre. Ahora, al fin, cuando tú lees, los del reino del sur, los llamados morenos, también se desviaron. Todo Israel valió madre, man, al fin del día. Ahora vamos a ir a Primera de Reyes 11 y 26, que dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la cual fue causa por la cual éste alzó su mano contra el rey, fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo que Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Básicamente Salomón miró que Jeroboam era un hombre valiente, esforzado y activo, y Jeroboam lo hizo encargado. Salomón hizo encargado a Jeroboam. Y dice: y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías,
y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban solamente ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Básicamente, poniendo contexto, en ese tiempo Jeroboam era un empleado de rey Salomón, era un encargado, y Jeroboam salió a hacer un encargo, vaya, en el campo, y se encontró con el profeta Ahías, y solamente estaban ellos dos, y Ahías llevaba una vestimenta que la rompió en 12 pedazos. Básicamente es como si agarrara esto y lo empecé a partir yo en 12 pedazos. Y sucedió lo siguiente. Y dice: y dijo Ahías a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel, aquí yo rompo de la mano del rey Salomón, yo rompo el reino, perdón, las 12 tribus de la mano del rey Salomón. Te daré a ti 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad a quien yo he elegido de todas las tribus de Israel. Básicamente, aquí Ahías le dijo: mira, tú vas a tener 10 tribus para ti, y el hijo del rey Salomón, él se va a quedar con el reino del sur de Israel. Ahí fue cuando el reino de Israel se quebró en dos. Y es importante saber esa historia para poder pues saber, vaya, por qué es que solamente las tribus del norte nos venimos a esta tierra, y posteriormente, mediante la esclavitud, los hermanos del reino del sur fueron traídos junto con nosotros a esta tierra, porque era una profecía que juntamente las tribus de Israel íbamos a servir a esclavitud en tierra que no conocimos, ¿no? Los dos profetas, el reino del sur y el reino del norte, iban a estar juntos, y durante 3 días y medio los cuerpos de las tribus de Israel iban a estar tirados en la gran ciudad que es Babilonia, representando el estado muerto en el que vivíamos. Para tú poder entender eso, tienes que entender qué fue lo que pasó entre nuestra nación. ¿Ok? Entonces, recapitulando, 12 tribus de Israel bajo el mandato del rey David, en orden. Las 12 tribus de Israel juntas bajo el mandato del rey Salomón. Por la maldad del rey Salomón, fueron divididas en reino del norte y reino del sur. 10 tribus entregadas a Jeroboam, y las otras del sur viviendo bajo Roboam, hijo del rey Salomón. ¿Ok? Pero dice que el Señor guardó a las tribus de Judá, Benjamín y Leví para él. El Señor aún dejó su espíritu en él, en las tribus del sur, para guardar cierto orden. Y las tribus del norte, pues, empezamos a hacer lo que hacemos hoy en día, o hacíamos: adorar a la Guadalupe, a la Santa Muerte, al Malverde, a la creación. Un chingo de mamadas adora nuestra gente, man. Árboles, las piedras, el agua, el mar, pedazos de pan tostado, el culo de un perro que con el pelo se formó un santo, man. Así de ridícula, así de grave y enferma es la mente de nuestra gente, man, para crear ídolos de la cosa más estúpida que te puedas imaginar. Y dice:
Primera de Reyes 11 y 32 y 33, perdón. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David, su padre. Pero no quitaré el reino de sus manos, sino que retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero sí quitaré del reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu que empieza con Judá, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Dice, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseara tu alma, y serás rey sobre Israel, o Efraín también somos llamados. Porque Efraín, él es el líder de las tribus del norte, y Judá, él es el líder de las tribus del sur. Y dice, y si prestas oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieras en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y básicamente, Yahweh Ba'ashim Yahabushai, él siempre hace el mismo trato, ¿eh? Él siempre dice, hey, mira, si tú guardas mis mandamientos, hey, yo te voy a bendecir, te va a ir bien. Hey, de hecho hay versos en la Biblia donde creo que lo vamos a leer más adelante en Reyes. Está escrito que cuando este rey pagano, se me olvida el nombre, ahorita lo vamos a leer, introdujo a camitas a la tierra de Samaria mediante las malas prácticas que ellos estaban haciendo. El Señor empezó a mandar leones para devorarlos por el pecado que andaba sucediendo en esa tierra santa. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay que empezar a guardar los mandamientos y estatutos del Dios de Israel para que no nos manden más a leones y nos devoren. Pero dice que de todos modos ellos guardaban los mandamientos de Yahweh Ba'ashim Yahabushai, pero seguían a sus dioses, que esa era realmente su parte de ser un pagano. Pero enseñándote que guardar los mandamientos de Yahweh Ba'ashim Yahabushai, eso trae bendición a tu camino. Siguiendo, Primera de Reyes 11 y 39. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Porque al fin del día, digamos que Jeroboam, él fue ungido por Yahweh Ba'ashim Yahabushai para gobernar sobre Israel, ¿me? El Señor le entregó el reino del norte a Jeroboam y Salomón no lo podía evitar, ¿me? Para que profecía se cumpliera.
¿Ok? Entonces, fue así que la nación de Israel fue dividida en dos. Bajo el mandato de Roboam, hijo de Salomón, con las tribus de Judá como líder, y Jeroboam con el reino del norte, con Efraín como líder. Y ojalá no venga el maldito de las nieves, me caga su pinche canción, man. Ok, entonces ahora vamos a ir al libro de Reyes, porque estaba leyendo y man, es el mismo espíritu. El reino del norte tiene el mismo espíritu del tiempo antiguo hoy en día, man. Enseñándote que nosotros somos esa gente que ahí está escrita. Este es Segundo de Reyes 17, que dice como título: fin del reino de Israel en el norte. Y de hecho quiero sacar una lista de reyes. Le pregunté básicamente al chat GPT, al chat GPT, la lista de los reyes del norte de Israel, y todos valieron madre, man. Dice: los reyes del reino del norte de Israel, también conocido como el reino de Efraín, gobernaron en un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo X antes de Yahabushai hasta la caída del reino en el año 722 antes de Yahabushai. Y esta es la lista. Empezó con Jeroboam, un maldito. Luego lo siguió Nadab, luego Baasá, luego Elá, Sinri, Omri, Acab, otro super maldito, Ocosías, luego Joram, luego Jehú, que es el vato que digo que a un tiempo ese rey estuvo con el celo del Señor. Él estuvo en orden, pero terminó tropezando. Man, como dije, hay cuenta que invoqué. Hay cuenta que invoqué, Pero siguiendo, dice: luego siguió Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías, Salum, Menahem, Pekajías, Pekaj y Oseas. Oseas fue el último rey del reino del norte, antes de que Salmanasar tomara cautivo al reino del norte. ¿Ok? Ahora vamos a leer en el tiempo de Oseas, el último rey del reino del norte. Todos malditos. Esto es Segunda de Reyes 17:1. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria, que era la capital del reino del norte, el año 12º de Ahaz, rey de Judá, y reinó 9 años. Hizo lo que es malo
ante los ojos de Yahweh, pero no tanto como los reyes de Israel que le habían precedido. Oseas fue un maldito, pero no tanto como otros reyes. Pero al fin del día, maldad es maldad, ¿me? Pecado es pecado, ya sea chico o sea grande, ¿me? Dice: y Salmanasar, que es lo que vamos a leer en cuarto Esdras, comprobándote que ese libro lo han sacado supuestamente del canon de la Biblia, porque es un apócrifo. Pero el libro cuarto Esdras está en punto con las profecías. ¿Ok? Entonces, en el tiempo del rey Oseas, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo, y Oseas tuvo que someterse pagándole tributo. Básicamente conquistó a Samaria. Pero el rey de Asiria, de Asur, supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur como debía hacerlo cada año. Aquel entonces lo mandó a arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. Y dice: y el rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. Básicamente, Salmanasar conquistó a Samaria y básicamente todo el reino del norte, la capital. Y dice: y el año 9 de Oseas, el rey de Asiria se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Básicamente fueron llevados a esclavitud. ¿Ok? Fueron tomados de Samaria y del territorio del reino del norte y fueron llevados cautivos. ¿Ok? Dice: y eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh, su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había librado de las manos del faraón. ¿Ves? Por causa del pecado, nuestra gente es llevada a esclavitud. Por eso es que hoy estamos en esclavitud, porque la nación de Israel fue escogida para ser reyes, no para ser esclavos. Pero nuestra condición ahorita es de ser un esclavo, ¿eh? Por el pecado de nuestra gente. Dice: los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos de Yahweh. Perdón, los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel. Porque una orden que Yahweh le daba a los israelitas es que no se mezclaran con las otras naciones, enseñándote que la unidad entre naciones y el chino es mi hermano,
El árabe es mi hermano, el gringo es mi hermano. No es algo que el Señor, nuestro Dios, quiere que hagamos, man. Las otras naciones son nuestros enemigos. Nada de que la humanidad es una gran familia, no, man. Son paganos, no tienen las mismas costumbres que nosotros. No tenemos el mismo Dios. El Dios de la Biblia no le pertenece a los japoneses, a los chinos, a los africanos, al ruso. Ahora hay descendientes de Israel que viven y se miran como ellos, que sí, el Dios de la Biblia es tu Dios, pero eso de, somos hermanos todos, la gran familia de la humanidad, Jesús vino por todo el mundo, eso no es así, man. Aquí la Biblia claramente dice que no debemos de unirnos a las demás naciones, y ese es el error que nuestra gente hoy hace todavía. Y el Dios de la Biblia, Él es un Dios racista. Él solamente escogió un pueblo y está escrito que las otras naciones para Él son como una escupida, es como una flema, un gargajo para Él. Algo que no vale nada, man. Y dice, y los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos. Ahí está el gran error de Israel. Como hoy en día, yo creo en Buda, yo soy budista, yo creo en nuestra gente imita cualquier cosa. Yo creo en Shiva, yo me voy a hacer rastas como lo hacen los de la India. Agarran costumbres de las demás naciones. Y dice, y los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos, como la adoración a la diosa de los cielos, que adivina quién es ahora en día, la Guadalupe. María es esa diosa antigua llamada Semiramis, llamada Acera, llamada Diana, un ídolo. Dice, imitaron las costumbres que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel, pero se pronunciaron contra Yahweh, su Dios, palabras indecentes, y se construyeron altos lugares en todas las ciudades, ¿no? El templo de Malverde, el templo de la Santa Muerte, el templo de esto, el templo de la Guadalupe en el barrio. Nuestra gente ha puesto palabras indecentes en su boca, man. La adoración a Jesucristo, a Yeshua, a Jehová, a Yahweh. Y luego nuestra gente viene orgullosa cuando le preguntas ¿cuál es el nombre del Dios de la Biblia? Bien orgullosa dicen, es Yahweh, dice Yeshua, sé hebreo. No, man, esos nombres, hey, son igual de malditos que Jesús, man. Y te lo dicen con orgullo, es Yeshua, hebreo. Man. Tan mal, man. Y dice, e instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde, man. Y eso es algo que nuestra gente sigue haciendo hoy en día. Hey, tú ves un altar a la Guadalupe en un chingo de árboles, man. Le rascan al árbol y meten la figura ahí y la adornan con lucecitas y velas. Gran maldad, man. Costumbres que nuestra gente ha traído arraigada a ellos desde tiempos antiguos, man. Me gusta que estaba sin la música. Pero de modo, ¿eso qué es?
Dice, Segunda de Reyes 17:11, y allí, en todos esos altos lugares, quemaban incienso, tal como lo hacían las naciones que Yahweh había expulsado de ellos, y cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahweh y se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahweh les había dicho: no hagan eso, ¿ok? Y en el título dice: causas de la ruina de Israel. Ahí está. ¿Y qué es lo que nuestra gente estaba haciendo este 2 de noviembre, man? Festejando esta tradición a la muerte, o el Día de Muertos. Yahweh nunca nos dijo que le prendieras velas a tus muertos, que les construyeras un altar. La escritura dice que no debes consultar a los muertos ya están allá arriba. Cuando tú hablas con tus muertos y todo eso, son demonios los que ellos andan haciendo eso. Y sí hay manifestaciones en esos días del Día de Muertos. Ahora nuestra gente lo guarda porque dice: oh, pues esa es una tradición antigua de nuestra gente. Pero justamente esas malas prácticas del tiempo antiguo fueron las que hicieron que Yahweh mandara a nuestros enemigos contra nosotros. Esto es algo que no se ponen a pensar, ¿no? Y mi hermana hizo un altar, un mini altar en su casa. Y ella puso unas fotos de mis abuelos que ya están allá con el Señor. Puso unas fotos de la tía y abuelos, o no sé quién chingados eran, de su esposo. Y ella dice que cuando se fue a dormir, porque a cada foto le ponen una velita, las apagó, pero que en la madrugada, cuando se levantó, había una vela prendida. Y ella, ni terminé de ver el video de lo que ella dice, pero en el grupo de la familia, donde estamos mis padres y mis hermanos, ella puso: oh, mira, se prendió una velita, pero fue un demonio el que prendió esa vela. Ella viene emocionada que: oh, fue la tía de mi esposo, aquí anda entre nosotros. Se manifestó de que nos anda cuidando y puras cosas así, man. Pero lo que no sabe ella es que anda llamando espíritus inmundos, invitándolas a su casa, man. Y se les hace gracia, se les hace algo, oh, un milagro. No, man, fueron demonios que ella invitó. Y cuando la quise corregir, cuando le dije: hey, eso no es una buena señal, hey, no hagas eso, estás invocando muertos, su respuesta fue: oh, no los estoy invocando, nos están acompañando. Ahora tú vas a tener la compañía de pinches espíritus inmundos en tu casa. Y ahora ella lo ve bien, porque toda la gente lo hace. Pero ¿qué dice la escritura? No sigas a una multitud para hacer lo malo. No porque la mayoría de nuestra gente lo haga, esto no quiere decir que es algo bueno, man. No quiere decir que es algo correcto. Así es la mentalidad de nuestra gente. Oh, pues si la mayoría lo hace,
pues ha de estar bien, por algo lo hacen. No, man. La mayoría de nuestra gente es maldita. Solamente son pocos los que son santos. Y lo que estamos leyendo, como dice, son las causas de por qué Salmanasar conquistó al rey Oseas y los israelitas fuimos en esclavitud a Asiria. Dice, Segunda de Reyes 17 y 13, pero Yahweh, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y todos los videntes, como hoy en día, man. Esta es la manera en que Yahweh siempre advierte y les enseña el buen camino a su pueblo Israel por medio de sus siervos los profetas. Así funciona en el tiempo antiguo, así ha funcionado siempre y así es como va a funcionar. Desde el jardín, en el Génesis, hasta hoy en día y en un futuro, el Señor habla con Israel, como está escrito en Hebreos 1 y 1, por medio de sus siervos los profetas. Y nuestra gente los ignora, no presta atención. Dice, y los profetas decían, renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandatos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis siervos los profetas. Justo lo que hoy estamos haciendo, justo lo que los hermanos alrededor del mundo, diferentes santuarios, andamos haciendo por años. Empezando con nuestros apóstoles y sus ancianos que llevan décadas advirtiendo a Israel. Y solamente unos pocos a los que se les ha dado el espíritu para escuchar, a los que se les han abrido los oídos para oírme, los que se les han abierto los ojos para mirar su pecado y seguir el buen camino, arrepentirse. Dice, pero no hicieron caso, lo de siempre, Israel, pueblo rebelde, hijos tontos, pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres que no habían creído en Yahweh, su Dios. Y hoy el nivel de terquedad de nuestra gente está por las nubes. Porque aún mirando las señales proféticas, no creen. Aún mirando cumplirse lo que estaba escrito en la Biblia por más de miles de años, no creen, son tercos. Pero entendemos que nos dice la Escritura, Yahweh, Él mismo ha endurecido sus mentes, su corazón, para que no escuchen, crean, el Señor los sane y los salve. ¿Por qué? Porque cuando nos sacó de la tierra de Egipto, mucha de nuestra gente se quejó de nuestro poder. Nuestra gente se quejó de que el Señor nos puso en libertad. Y el Señor, en su enojo, Él juró que jamás iban a entrar en su descanso. Generaciones y generaciones jamás iban a tener una relación con Yahweh mediante el castigo de su queja,
Por eso entendemos. No lo hacemos personal cuando la gente nos rechaza y damos el mensaje. Damos el mensaje, nos rechazan. No lo tomamos personal, ¿no? Sabemos que Yahweh Ba'ashina Haboshai los ha bloqueado. ¿Ok? Entonces, hey, si tú eres un hermano nuevo, una hermana nueva, que se molesta, porque si es molesto, a veces hasta da tristeza, pero tienes que entender que el Señor mismo es el que los está rechazando. Y tú tienes que entender, oh, con razón, son tan malditos que ni merecen esta preciosa relación con Yahweh Ba'ashina Haboshai. Segunda de Reyes 17 y 15, despreciaron sus mandatos, la alianza que habíamos pactado con nuestros padres y las ordenanzas que les había dado. Se apegaron a ídolos inútiles y se hicieron tan inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban. ¿Ves? Nuestra gente se ha convertido a inútiles como las demás naciones. Un pagano, un idólatra, es un zombie, es como un animal que vive por instinto. Hey, a ver si no me borran el video, porque luego siempre se ponen sensibles cuando hablo de cosas así. Vamos a brincar a Segunda de Reyes 17 y 23 para llegar al punto de todas las cosas malditas que nuestra gente andaba haciendo y hace hasta hoy en día, de tal modo que al último Yahweh Ba'ashina Haboshai echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de sus siervos los profetas. Israel fue deportado a Asur, lejos de su tierra, como hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, literalmente, no hemos vuelto a nuestra tierra, a Israel. Dice, así que el rey Salmanasar de Asiria trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Aya, de Hamad, de Sefarwayim, básicamente paganos, y las instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Y así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. ¿Ok? Entonces, breve resumen. Hey, el rey Oseas andaba cagando palo andaba haciendo maldad. Israel andaba haciendo maldad, idolatría, desobediencia. Salmanasar conquistó a Israel, nos llevó a cautividad, a esclavitud, y luego Salmanasar puso a paganos a habitar en nuestra tierra, como hasta el día de hoy. No hemos recuperado nuestra tierra. La vamos a recuperar hasta que Yahweh Él mismo nos lleve a la nación de allá, a la tierra de Israel,
Esta es tierra de esclavitud para nosotros. Ahora voy a ir al libro del cuarto Esdras para hablar cómo es que nos venimos a las Américas de nuestra tierra, porque estamos hablando del tiempo del rey Oseas y vamos a leerlo. Ok, esto es cuarto Esdras capítulo 13 y versículo 40. Esto conecta con lo que leímos en Reyes. Ok, dice: estas son las 10 tribus, las del norte, como leímos, desde Jeroboam hasta Oseas. Estas son las 10 tribus que fueran llevadas cautivas de sus tiempos en su tierra en tiempos del rey Oseas, quien Salmanasar, rey de los asirios, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra. ¿Será que, hermanos, tengo algo de comezón en la oreja? Dice: pero tomaron entre sí el consejo de dejar la multitud de los paganos e ir a otra tierra donde nunca habitaba ningún hombre, para que allí guardaran sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Básicamente, nuestra gente se dio cuenta de que, hey, ¿sabes qué, men? Estamos cautivos porque empezamos a movernos como idólatras, como todo lo que acabamos de leer. Hay que irnos de aquí a otra tierra. Vámonos a la tierra donde rey Salomón mandaba sus barcos, que es Arzaret, que es este continente americano. Vamos para allá, man. Allá no hay paganos que nos vayan a corromper. Y dice que tomaron consejo y dice: y entraron en el Éufrates por los estrechos pasos del río, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo la inundación hasta que pasaron, porque aquel país tenía un camino por recorrer, es decir, de 1 año y medio a la misma región que se llamaba Arzalet. Y cuando tú lees, cuando rey Salomón mandaba a las flotas de Irán, un pagano, ellos tenían un viaje de 1 año y medio de venida aquí, se cargaban de piedras preciosas, de maderas preciosas, de animales exóticos, y luego tomaba otro 1 año y medio de regreso, 3 años. Y esta tierra también es llamada Ofir, la tierra de a lo que le llamaban el dorado, lo que Edom andaba buscando en esta tierra, la abundancia de riquezas que esta tierra tenía. Pero también creo que Apóstol Tahar sacó la palabra Ofir, no la recuerdo exactamente ahorita en el hebreo, pero creo que, si no me equivoco, si no, hermanos, me pueden corregir, Ofir significa reducido a cenizas, porque eso es lo que va a suceder con la tierra de Estados Unidos de América. Va a ser reducido a cenizas con misiles termonucleares en esta tercera guerra mundial que se va a pelear muy pronto. ¿Ok? Otro título para Estados Unidos es Babilonia, la tierra de confusión y maldad, y también es conocida como Sodoma y Egipto, que Sodoma en el hebreo es Saddam, que significa quemando, algo que está quemándose en presente. ¿Ok?
habitaron allí hasta el último tiempo y ahora cuando comiencen a venir, ¿ok? Y aquí hemos habitado, man. Acabamos de leer que estábamos allá bajo rey Salmanasar, cautivos, nos pusimos de acuerdo, hicimos concilio las 10 tribus y nos venimos en barcos, tipo canoa, por las orillas del río Éufrates. Rodeamos África y llegamos a esta tierra. Y hasta la fecha de hoy, aquí habitamos, ¿no? Y cuando tú lees de las historias de Isaacar, ellos tienen una historia llamada el Aztlán, una tierra desconocida en la cual venimos en barcos. Y hasta el dibujito son los israelitas viniéndose en barcos, ¿no? Ese es el gran misterio de las tribus perdidas de Israel, que nadie sabe dónde están. Y eso de que nadie sabe quiénes son es paja, porque la escritura nos dice en la profecía que 12,000 hombres de cada tribu, siervos y profetas de Yahweh van a ser salvos junto con la gran multitud de creyentes. Entonces, esos profetas saben que pertenecen a las diferentes tribus de Israel, ¿no? Los dos profetas se pararon sobre sus pies, iban a empezar a profetizar otra vez y las naciones temblaron de miedo. Como dice ahí, Aquaman y el reino perdido. Pero este reino perdido, las tribus perdidas de Israel, ya el Señor ha mandado su espíritu. Y Yahweh vino a esta tierra y había profetas en medio de los llamados aztecas y mayas y indios americanos, incas, quechuas. Había profetas, había discípulos de Yahweh. Que Yahweh se le llamó Quetzalcóatl, Huiracocha. ¿Ok? Cuando tú lees el Códice Florentino, un libro antiguo de los mayas o aztecas, da igual, básicamente es el libro de Proverbios o de Eclesiastes. Es la misma sabiduría, ¿me? Y dice que ellos guardaban la fiesta de los panes sin levadura, eran circuncidados al 8º día, costumbres israelitas. Nuestra gente tenía flecos en sus vestuarios, franjas azules. Nuestra gente desconoce su historia y el pasado es requerido. Si tú no conoces tu historia, tu pasado, no sabes quién eres y no sabes a dónde vas. Por eso, hermanos y hermanas, es importante estudiar. Por eso es que leemos también el Antiguo Testamento, porque hay profecías, es evidente, pero la historia es parte fundamental para poder armar este rompecabezas del futuro, de las profecías. Ahora vamos a ir a Amos 9 y 11. Y en aquel día, esto es profecía, restauraré la casa caída de David, el tabernáculo de David, y repararé sus muros dañados de las ruinas, y la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Ahora, el tabernáculo de David es la casa de la elección, porque hay hombres que se confunden. Dicen, no, el tabernáculo de David consta nada más de la casa de Judá, nada más consta del reino del sur. Pero cuando David reinó,
todas las tribus estaban en sujeción bajo David. Cuando Salomón reinó, como leímos al principio, todas las tribus estaban en sujeción. Fue hasta su hijo Roboam y Jeroboam que el reino de Israel fue partido en dos. Y es que acabamos de leer que el tabernáculo de David, la casa de David, va a ser restaurada. El tercer templo, la entera nación de Israel va a ser restaurada. Y esas ruinas del templo representan el estado muerto que nuestra gente tenía, sin el espíritu, sin tu identidad, sin conocer tu historia, sin los nombres aún de nuestro Dios, man. A ese nivel llegamos que perdimos de nuestras bocas el nombre de Yahweh Nahaboshai. Pero como está escrito en Ezequiel 37, ese espíritu regresó a nosotros e empezamos a invocar el nombre de Yahweh Nahaboshai. Fue regresada los labios puros a nosotros. Y nosotros somos ese templo, es esa casa de David siendo restaurada. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí. Para enseñarte que el tercer templo es el electo, empezando con los hombres. Primera de Pedro 2 y 4. Ahora ustedes se acercan a Yahweh Mashiach, quien es la piedra viva y principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Ves? Además, son sacerdotes santos. Ahí está. Nosotros somos piedras del templo de Dios, la casa restaurada, el tabernáculo de David, las enteras 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, estamos de regreso al reino. El reino ya empezó entre la hermandad. Estamos practicando los hechos justos. Estamos siendo restaurados. Pero va a llegar el tiempo, el punto donde vamos a alcanzar esa perfección y vamos a vivir en el reino físicamente, nuevos cuerpos, los mandamientos, un nuevo pacto, una nueva alianza, y vamos a reinar por eternidad, man, para siempre. Obviamente empezando con Yahweh Mashiach. Pero con eso, Akia, espero que haya sido de edificación, que haya una lección, algo que meditar detrás de todo esto. Pero vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahasham, Yahaboshai Bahasham, HaRahakadash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la Gran Piedra de Molino. Paz y bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.